En este video hablaré sobre la militarización en México como un proceso de largo aliento que se encuentra en una etapa de consolidación. En campaña, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, prometió que su gobierno no continuaría con la política de balazo de sus predecesores. Sin embargo, pasó de asegurar que regresaría a los militares a los cuarteles a convertirlos en un actor político hegemónico. Durante su sexenio no solo aumentó el gasto militar considerablemente, sino que también se ampliaron las facultades de las Fuerzas Armadas. Estas ya no solo participan en tareas de seguridad pública, sino en la construcción de obra pública e infraestructura, como sucede con los emblemáticos y polémicos Tren Maya y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyectos insignia de AMLO. No obstante, la bancada morenista insiste en que el presidente no está militarizando, que su proyecto no es militarista, o al menos no es la misma militarización de sus predecesores. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa. Eso no está pasando en nuestro México. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. En la conferencia mañanera del 16 de octubre de 2020, el presidente se expresó de la siguiente manera respecto al papel preponderante de las Fuerzas Armadas en su gobierno. Estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones fundamentales, constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país. Meses antes, en mayo, en medio de la pandemia, el presidente emitió un acuerdo en el que dispuso que las Fuerzas Armadas realizarán labores de seguridad pública en todo el país. Después, el 5 de junio de 2021, anunció la propuesta de reforma constitucional para hacer que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena como una rama de esta, como lo es la Fuerza Aérea. Esto con el fin, aseguró AMLO, de haber propuesto las cosas que le convienen al país. ¿Qué es y en qué consiste la militarización? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cómo se ha manifestado a través del tiempo? ¿Son las Fuerzas Armadas incorruptibles respecto a las policías? Pues bien, en este video voy a contestar estas preguntas. El tema es amplio y complejo, lo que lo hace imposible de abordar en su totalidad aquí. Por ello, me voy a enfocar en mostrar que la militarización en México se encuentra en una etapa de consolidación y que esta forma parte de un proyecto más amplio y devastador. Esto es, la necropolitización del Estado y la vida pública. La militarización de la seguridad pública forma parte de un proceso más amplio y devastador, la necropolitización del Estado. Por necropolitización del Estado y la vida pública me refiero a la transformación de las relaciones sociales en lógicas bélicas que convierten a la muerte violenta, el sufrimiento y la crueldad en una política de regulación y control de la población. El prefijo necro significa muerte, mientras que la política hace referencia a las estrategias de control y regulación de una población determinada. El concepto de necropolítica fue acuñado por Achille Mbembe para analizar y explicar el contexto africano de violencia. Este concepto se deriva del de biopolítica, acuñado por Michel Foucault. Si quieren saber más sobre biopolítica y necropolítica, les invito a ver los videos adjuntos en la descripción. La biopolítica se refiere al control de una población a través de la instrumentalización de la vida por medio de la regulación del acceso a los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad, etc. El prefijo bios significa vida u organismo vivo. La biopolítica divide a las poblaciones entre quienes tienen derecho a vivir y quienes no, protegiendo las condiciones de vida de unos y desprotegiendo las de otros. La biopolítica se arroga el derecho soberano de matar, bajo la justificación de que lo hace para proteger la vida, como pasa con las guerras contra el terrorismo o contra las drogas, en las que se mata en nombre de la protección de la vida. En este sentido, en el corazón de la biopolítica yace el derecho de matar a través de la guerra. No obstante, es la vida y no la muerte la que está en juego. Su fin es ejercer dominio sobre lo vivo en tanto que tal, para hacerlo vivir de unas maneras determinadas y fines específicos. En la necropolítica, en cambio, esta relación se invierte. La necropolítica convierte a la muerte no solo en un instrumento, sino en su fin. Ya no se trata de proteger la vida de ciertas poblaciones en perjuicio o detrimento de otras. Lo que se busca es más bien matar y dejar morir a ciertas poblaciones con el propósito de controlarlas. Sin embargo, la biopolítica y la necropolítica son dos caras de la misma moneda. No puede haber una sin la otra.
aunque dicha relación se da de maneras distintas dependiendo del contexto. No son lo mismo las relaciones de subordinación, raciales y de abandono de los países denominados primer mundo que las relaciones de enemistad, terrorismo, ocupación y bélicas del tercer mundo. Esto no implica que no existan rastros de las segundas relaciones en el primer mundo, solo que cuantitativa y cualitativamente son menos intensas que las primeras. En los Estados Unidos, por ejemplo, las personas blancas suelen tener mayor acceso a las infraestructuras que garantizan las condiciones de vida, mientras que las personas racializadas tienen un acceso restringido que las expone a su posible muerte por abandono o desprotección institucionalizados. Aún así, la muerte sigue estando subordinada a la regulación de la vida. En cambio, en la necropolítica, la vida pasa a estar subordinada a la muerte a través de lógicas bélicas, como pasa en México, en los países africanos y en Palestina, donde las milicias urbanas, los ejércitos privados, las policías de seguridad privada asesinan, desaparecen y torturan en masa a la población. Dado que el concepto de necropolítica fue acuñado para la realidad africana, es necesario traducirlo al contexto mexicano. Para ello retomo el trabajo de Ariadna Esteves. El link a la entrevista que les realicé está en la descripción. Para Esteves, en México estamos atravesando por dos guerras. Una es por el control criminal del Estado y territorio mexicanos y la otra por la explotación del cuerpo de las mujeres. Dejaré para un video futuro cómo es que la militarización intensifica la violencia contra las mujeres. Por lo pronto aquí me voy a enfocar solamente en la guerra por el control criminal del territorio y del Estado. Esteves no es la única que utiliza la guerra como marco conceptual. Se puede decir que existe un consenso en la literatura sobre la violencia criminal latinoamericana que la caracteriza como una guerra. Sin embargo, existe también un debate sobre qué tipo de guerra es y sobre la pertinencia del uso de preceptos provenientes del derecho internacional humanitario. Se trata de debates complejos y contenciosos que desbordan la intención de este video, por lo que me limitaré a discutir cómo la militarización en México intensifica y consolida estas lógicas bélicas de muerte violenta, crueldad y sufrimiento. Estas guerras son difíciles de definir como conflicto armado bajo los estándares internacionales, ya que se caracterizan por la indistinción de los perpetradores, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado en manos privadas y la intensidad de las atrocidades y el uso de armamento de alto calibre. Este escenario genera una crisis de derechos humanos porque la atribución y responsabilidad se torna pantanosa y altamente disputada. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la militarización? Pues bien, la militarización de la seguridad pública no se reduce a la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de competencia civil, al mayor presupuesto militar, al aumento de soldados o a un golpe de Estado militar. Más bien, en el caso mexicano actual, se trata de dos procesos distintos pero entrecruzados. Por un lado, tenemos que las Fuerzas Armadas han dominado sobre las tareas de seguridad pública a nivel federal, estatal y local, o sea, a todos los niveles, bajo la justificación de que éstas tienen una supuesta superioridad moral y técnica respecto a las policías locales, federales, de todos los niveles. Por el otro, las instituciones civiles se han ido transformando por las lógicas militares adoptadas en materia de reclutamiento, jerarquía de mando y tecnología. Existe una tercera forma de militarización, que es la transferencia exponencial de las capacidades civiles para la construcción de infraestructura pública y de su administración. Si bien desde el 2006 se le ha asignado la construcción de obra pública a la Secretaría de la Defensa, fue en el gobierno de AMLO que esta práctica se intensificó. Esto fue posible gracias a la reasignación a las Fuerzas Armadas del presupuesto y tareas antes destinadas a las instituciones civiles, ahora debilitadas y denostadas por el gobierno de AMLO. En este sentido, se entiende que la militarización es un proceso mucho más complejo que el manejo de la seguridad pública por manos militares. La militarización en México entraña la consolidación de un etos militar del Estado y la vida pública en desmedro de un etos civil. ¿Cuándo empezó la militarización en México? Se suele colocar el inicio de este proceso en el arranque de la mal llamada guerra contra el narcotráfico iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, como señala México Unido contra la Delincuencia, sus inicios se remontan a la década de los 40. Desde entonces, la militarización se ha ido intensificando. La militarización de la lucha contra las drogas en México ha estado presente desde los primeros operativos en la década de 1940 y se intensifica a partir de la declaración en Estados Unidos de la guerra contra las drogas hace 50 años.
Estos se ejemplifican operativos como la Operación Cóndor en 1977, la cual representó una movilización en gran escala de las Fuerzas Armadas y recayó operativa, estratégica y comunicativamente en altos mandos del Ejército y la Secretaría de Defensa Nacional. Esta operación constituye un precedente de la militarización que vendrá en las siguientes décadas, con la subordinación de autoridades civiles a militares, cifras récord de erradicaciones, incautaciones y detenciones, múltiples violaciones graves de derechos humanos y ningún efecto sustancial en el negocio de las drogas. ¿Cómo se ha manifestado la militarización a través del tiempo? Se puede rastrear la militarización de la seguridad pública a épocas tan remotas como las del virreinato. Tareas como la vigilancia de los caminos, poblados rurales y las rutas de conexión con la Ciudad de México estuvieron a cargo de cuerpos con perfil y armamento militar. La literatura académica sobre la historia militar del país suele asumir que tras la Revolución Mexicana, el país entró en un proceso de desmilitarización que fue interrumpido solamente una vez iniciada la narcoguerra por Felipe Calderón. No obstante, los militares siempre preservaron un alto grado de autonomía política y continuaron, después de la revolución, realizando tareas de seguridad pública y mantuvieron posiciones claves en las estructuras policiales del país a lo largo de todo el siglo XX. El poderío de los militares se concentró en el campo, el cual se convirtió en un laboratorio para el control y represión social que después fue aplicado en los centros urbanos y a nivel nacional. Como señalé antes, la participación del ejército en tareas de seguridad pública ha estado presente desde la década de los 40, pero esta se intensificó en los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la época de la Guerra Sucia, a finales de 1994, Zedillo creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por miembros del Ejército y la Marina. En su sexenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por políticos en ese momento opositores que pertenecían al extinto partido PRD, en favor de la participación de las Fuerzas Armadas solo bajo la expresa solicitud de las autoridades civiles. En la práctica, esta resolución abrió la puerta para el incumplimiento de los requisitos establecidos por la Suprema Corte, sin que ello signifique una acción de inconstitucionalidad. Esto se vio reflejado sobre todo en los llamados operativos conjuntos en los que participaban las Fuerzas Armadas y policías civiles. En estos operativos se violaron toda clase de derechos humanos, especialmente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Son las Fuerzas Armadas incorruptibles respecto a las policías? Como señalé antes, la militarización no solo implica la incorporación del ejército en tareas de seguridad pública o en el acaparamiento del presupuesto. También significa que las policías municipales, estatales y federales, así como otras instituciones civiles, adquieran las lógicas e ideología militares. La militarización está acompañada de la promoción, reproducción e institucionalización de valores y atributos asociados con la disciplina militarista. No existe militarización sin militarismo o la ideología que enfatiza que el uso de la fuerza y amenaza de violencia es la más apropiada y eficaz para resolver los problemas de seguridad. Con Calderón se dispararon los índices de letalidad y los abusos de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque desde entonces han disminuido, no obstante, estos niveles siguen por encima de los previos a la narcoguerra, siendo las Fuerzas Armadas las más letales y las que más abusos cometen. A pesar de la insistencia de AMLO de que su gobierno es distinto a los de sus predecesores, una investigación de Data Cívica e Intersecta muestran lo contrario. Estas organizaciones de la sociedad civil sistematizaron y analizaron los datos recopilados de los millones de documentos extraídos de los ordenadores de la Sedena en septiembre de 2022 por el colectivo de activistas Guacamaya, lo que se conoció como Guacamaya Leaks. Lo que dicha investigación reveló es que del total de homicidios registrados oficialmente de enero de 2019 a julio de 2020, entre 60 y 65 mil de estos, o sea, el 59.3%, fueron atribuidos al combate a la delincuencia organizada, un porcentaje mayor que el de Peña Nieto, que fue 48.2%. Antes de que los obradoristas aseguren que este aumento de homicidios atribuidos al combate al crimen organizado es un éxito,
hay que recordarles que esa fue y ha sido la misma justificación utilizada por los gobiernos anteriores. Se trata de una metodología dudosa y estigmatizante que tiende a culpabilizar a las víctimas de la violencia. En otras palabras, lo que hay es una continuidad con los gobiernos pasados y una consolidación de la militarización, no solo de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sino de la vida pública y política del país. La consolidación de la militarización también se puede ver en la paramilitarización del crimen organizado. Aunque la militarización de su combate fue causada por las presiones provenientes de los gobiernos estadounidenses y sus políticas de prohibición, no obstante, han sido los gobiernos mexicanos los que han intensificado el uso de la fuerza militar en el territorio nacional. Distintos informes muestran que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional cuentan con los niveles más altos de aprobación entre la población. En cambio, la población desconfía de sus policías locales y federales. No obstante, este apoyo popular no proviene ni emana de un análisis objetivo ni de una cercanía entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Por el contrario, la población en general tiene mucho menos contacto con los militares que con sus policías, y la inseguridad empeoró considerablemente a partir de la militarización. La presencia de los militares y la implementación de sus lógicas en los cuerpos de seguridad pública, de hecho, han aumentado la impunidad en el país. En 2022, esta alcanzó una media nacional de 96.3%, lo que significó un incremento de 4.5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En cuanto a los patrones de violencia delincuencial, las estadísticas muestran una tendencia a la alza. Es cierto que los números oficiales muestran una caída del 9.2 entre 2019 y 2022 a nivel nacional, pero al revisar con detalle, esta disminución queda opacada por el aumento en asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado interno. De hecho, la clave para entender las desconcertantes cifras está en las desapariciones forzadas. Diversos analistas, grupos de investigación independientes y la misma Comisión Nacional de Búsqueda de Personas han advertido que el sesgo en las cifras de homicidios está relacionado con la estrategia de los grupos criminales y de las Fuerzas Armadas de deshacerse de los cadáveres en fosas y crematorios clandestinos. Desde la represión de la Guerra Sucia, la crisis de feminicidio de Ciudad Juárez de los 90, la desaparición de los 43 estudiantes y la crisis de desaparición con más de 100,000 víctimas, la frase "en algo andaban" se sigue usando como bandera para justificar las peores atrocidades. De acuerdo con el análisis realizado por el medio periodístico Animal Político, se documentaron 1.524 casos de personas desaparecidas por una corporación policíaca o militar entre los años 2006 y 2022. Mientras escribo el guión para este video, el ejército disparó y asesinó a 4 migrantes y dejó lesionados a 12 en el estado sureño de Chiapas. Esto bajo el mando de la civil Claudia Sheinbaum. El argumento de la Secretaría de la Defensa fue que confundieron a los migrantes con miembros del crimen organizado. Esta estrategia de culpar a la víctima es harto conocida ya y forma parte del arsenal del Estado mexicano a lo largo de su historia de represión. Lo que he querido mostrar en este video es que lo que existe en México es una continuidad y una actualización de un proceso de militarización de larga data. Se trata de un proceso que está inmerso en otro más amplio que he llamado necropolitización del Estado. La narcoguerra detonó una avalancha de muerte, crueldad y sufrimiento sostenida y potenciada por la militarización que ya estaba en marcha, si bien con distintos episodios de intensidad y formas de acuerdo al contexto, pero ya estaba en marcha. La militarización no comenzó con la guerra contra el narco, como ya dije, sino que se profundizó. Definitivamente, la militarización actual no es la misma que la de la Guerra Sucia, pero sí pertenece a la misma familia, tiene la misma genealogía, nació en el campo mexicano y se trasladó a las urbes, a sus ciudades, como método de represión política. Su más reciente versión, la de la narcoguerra, recupera la vieja estrategia de culpar a las víctimas, pero la renueva a los tiempos actuales, acusándolas de narcos o llamándolas daños colaterales. La militarización no implica solamente la incursión de los militares a las instituciones de seguridad pública, sino que las lógicas militares transforman la vida pública del país en un campo de batalla. Los asesinatos, las desapariciones y el desplazamiento forzado interno que se vive y sufre en el país son consecuencia de este proceso de militarización. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de los municipios y carreteras del país,
han provocado la paramilitarización de los grupos del crimen organizado. Es necesario tomar en cuenta que la presión norteamericana sí ha sido un factor determinante en este fenómeno. No obstante, los gobiernos mexicanos son los que a fin de cuentas deciden o no implementar y con qué intensidad estas estrategias militares en tareas de seguridad pública y contra su propia población. En conclusión, entre el antiguo y nuevo régimen político está el hilo de la militarización que los conecta. No son los mismos escenarios, pero sí una reconfiguración y consolidación de un proceso que se ha ido intensificando y se sigue intensificando. No se puede hablar de militares y policías por separado para justificar la incorruptibilidad de unos frente a los otros. Ambos forman parte de la militarización y necropolitización del Estado mexicano. Tampoco se puede separar a los grupos del crimen organizado de este proceso. Los tres se refuerzan mutuamente en la destrucción del etos civil y el apuntalamiento de un etos militar, bélico e hiperviolento. A través de este video he querido invitarles a pensar la militarización a través del concepto de necropolítica, para verla como un proceso de destrucción de las relaciones sociales, públicas y culturales de orden civil y la consolidación e imposición de un orden y un régimen militar de todas nuestras relaciones y también paramilitar. En ese sentido, no se puede hablar de una militarización mala, la de los gobiernos anteriores, y una militarización buena, la de esta, que está pensada por y para el pueblo, porque el pueblo es la principal víctima de esta militarización, que caracteriza a las víctimas como daños colaterales o como parte de la misma guerra, que es el discurso que se ha venido manejando desde el inicio de la narcoguerra en el 2007 por Felipe Calderón. Por último, no olviden suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes, en Facebook, Twitter, TikTok y YouTube.